El oficio de restaurador requiere templanza, pulso, paciencia, pero también conocimientos en biología, química y destreza, mucha destreza. Hoy charlamos en Otras Miradas con María Burgaleta, restauradora del Archivo de la Nobleza, en cuyas manos y en las de su compañera recaen importantes documentos históricos a los que les devuelven la luz y textura de antaño. Hoy vamos a conocer un poco más de este apasionante trabajo. Bueno, María, tú también formas parte de esta pequeña exposición. Has sido la encargada de restaurar. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de restauración. Pues bueno, somos dos restauradoras, que estoy yo en representación pero está Ana también. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido sencillo, entre comillas, primero porque es una exposición pequeña y normalmente estamos acostumbradas a hacer exposiciones de en torno a 60 documentos. Entonces, para nosotros hay que reconocer que ha sido un gran alivio ver que era muy abarcable. Parte de los documentos ya habían sido restaurados porque, como ya habéis hablado, ya sabéis, estuvieron en la exposición del Museo de Santa Cruz. Y luego también es verdad que ciertos documentos que tienen mucho valor y mucha importancia en general están muy bien conservados. Entonces, estos documentos no nos han dado muchísimo trabajo, pero principalmente, bueno, son todo pergaminos. El pergamino lo que tiene es que es un material que es higroscópico. Eso lo que significa es que capta o cede humedad en función del entorno en el que esté. Es piel animal, puede ser piel de cordero, piel de cabra, no sé, depende de los animales de la zona, pero hay diferentes tipologías, pero es piel animal. Es como nosotros, si tú no bebes agua te deshidratas, ¿no? Pues con el pergamino ocurre lo mismo. En general nos lo solemos encontrar muy deshidratados. Y lo más habitual es que vengan plegados, que nos aparezcan en cajas y que estén doblados. Y con el paso de los años han ido perdiendo toda la elasticidad del colágeno, que son las fibras que constituyen la piel del animal. Entonces cuando tú los coges están duros, están rígidos, no puedes, si tú quieres abrir el documento para leerlo, se cierra sobre sí mismo. Entonces eso es porque tiene una deshidratación muy grande. Entonces lo principal que hemos tenido que hacer en los pergaminos que lo han necesitado ha sido un proceso de rehidratación de esa piel. Lo que pasa es que nosotros no mojamos los pergaminos. Tenemos un sistema en el laboratorio que es una cámara de humectación, que lo que hacemos es crear una atmósfera con una humedad de 100%, que obtenemos mezclando 50% de alcohol, 50% de agua. No se produce condensación, no en un momento se forman gotas, el pergamino no se moja, pero como está en una atmósfera con tanta humedad, él va captando la humedad que necesita. Entonces, nosotros metemos el pergamino, imagínate, doblado así, arrugado, dentro de la cámara, y con el paso de las horas tú vas viendo cómo el pergamino se va relajando, porque las fibras de colágeno van recuperando su elasticidad, van recuperando su hidratación, se van relajando. Entonces, la cámara es transparente, nos las hemos hecho nosotras, son muy sencillas. ¿Ah, sí? Sí, luego si queréis las vemos, es muy sencillo, es un sistema pero muy eficaz. Entonces tú lo estás viendo y en cualquier momento puedes abrir, tocar, y además no suelen necesitar más de 24 horas. Para este proceso. Entonces los metemos en la cámara. Bueno, primero de todo, súper importante, hay que limpiar el documento, porque con el paso del tiempo, lógicamente, tienen sobre todo suciedad superficial, polvo y demás. Entonces, lo primero que hacemos con el documento es limpiarlo. Utilizamos brochas, luego utilizamos diferentes tipos de esponjas de látex, diferentes tipos de gomas, un poco depende de lo que el documento necesite, pero nunca se mete el documento sucio en la cámara de humectación, porque si no la suciedad podría penetrar en el interior del documento. Entonces, el primer paso es la limpieza superficial y una vez que el documento está limpio, entonces ya sí se mete a hidratar. Una cosa muy importante que hay que decir es que la restauración de un documento y la conservación de un documento es un proceso que implica una documentación exhaustiva. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el taller de restauración se documenta desde el momento uno. O sea, lo primero que hacemos es fotografiar ese documento, el estado en el que nos ha llegado. Y todo lo que consideremos que sea llamativo o si tiene algún daño específico, todo eso se fotografía. Luego hay que establecer una propuesta de tratamiento, porque esto es como si fuera un paciente en realidad, ¿no? ¿Qué tenemos entre manos? ¿Tiene pigmentos, no tiene pigmentos? ¿Son solubles, no son solubles? ¿Tiene sello, no tiene sello? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar una decisión de qué se va a hacer. Y tomar nota de todo lo que se haga. Si en este caso no ha sido necesario hacer injertos ni nada de este tipo, con lo cual no le hemos aplicado ningún tipo de sustancia, pero si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos usado algún adhesivo, si hubiéramos usado algún material,
eso siempre tiene que constar en un informe. Entonces, hay que documentar siempre exhaustivamente todo el proceso. Se fotografía todo el proceso desde el principio hasta el final. Se fotografía el documento limpiándolo, el documento en la cámara de humectación. Entonces, una vez que hemos metido el documento en la cámara de humectación, esperamos más o menos 24 horas, vamos viendo su grado de humedad y entonces a la hora de sacarlo tenemos que, por un lado, secarlo y por otro lado, estabilizarlo y alisarlo. Lo que pasa es que aquí no se trata de lograr un póster liso, brillante y perfecto. Se trata de recuperar el formato original que tenía ese documento, que tendrá sus ondulaciones naturales. Entonces lo podemos hacer de dos maneras y ahí depende un poco del tipo de documento. Si es un documento muy rico, con mucho pigmento, con sellos, utilizamos un sistema que se llama de tensado perimetral, que luego además en la exposición está explicado porque está basado en el método original como se fabricaban los pergaminos. Cuando la piel de ese animal se había, bueno, pasaron un tiempo en una cosa que se llama el pudridero, donde se ponía con cal viva para matar pues, todas las impurezas, la carne y demás. Esa piel luego se estiraba en un bastidor, así como con muchas cuerdas alrededor, se tensaba y luego sobre esa piel tensada se utilizaba una serie de instrumentos para raspar y quitar todos los restos de pelo, de carne y demás. Y en ese estado de tensión es como el pergamino se secaba y entonces ya se quedaba con esa forma. Las fibras de colágeno se reorientan de tal manera que se quedan con esa forma. Entonces nosotros hacemos lo mismo, tenemos un sistema con pinzas que lo que hacemos es que ponemos con una base de cartón de conservación el documento cuando ya está con el grado de humedad que consideramos necesario, protegemos las pinzas con unos secantes de algodón 100% y vamos poniendo todo alrededor del perímetro las pinzas para ir tensando de forma regular el pergamino. Y es increíble porque en muy poquito tiempo el solo se seca, se recoloca y hay que estar muy pendiente porque ocurre tan rápido el proceso que a veces lo oyes, como hace... Entonces hay que estar muy pendiente para enseguida, cuando ya ha llegado a su... se ha estirado completamente para quitarlo, porque si no se puede romper. Podemos tener un problema. Entonces tenemos que estar siempre muy pendientes de lo que hacemos. Otra manera de hacerlo también, cuando no tenemos a lo mejor mucho pigmento, cuando no tenemos los sellos, es simplemente colocándolo con peso ligero con un tablero. Siempre los documentos siempre van protegidos. O sea, nosotros nunca ponemos nada encima de un pergamino así. Tenemos un material especial que es tejido a base de fibras de poliéster. Hay diferentes nombres, diferentes grosores, pero digamos que es como una especie de tejido que le ponemos por los dos lados al pergamino. Utilizamos un tipo de tela que se llama muletón, que es muy suave y que tiene un poco de grosor y se adapta muy bien a la forma del documento. Entonces, ponemos el documento entre los remais, que son los tejidos estos de poliéster, ponemos el muletón, ponemos encima unos secantes de algodón, que es un papel absorbente, y luego hacemos como un sándwich, digamos, de varias capas, y luego ponemos un tablero encima con un poco de peso. Y entonces lo que vamos haciendo es que vamos cambiando los secantes cada X horas hasta que ya se ha secado completamente y se mantiene estirado el pergamino. Esta es la otra manera de hacerlo. El que hemos puesto con el sistema de estirado perimetral, también una vez que lo soltamos, hacemos lo mismo, lo ponemos entre tableros, lo protegemos y entonces se van cambiando los secantes hasta que ya hemos perdido todo el grado de humedad, pero el pergamino se ha hidratado, la piel está hidratada, ya se mantiene abierto, se han quitado todas las marcas de los pliegues que tenía al principio y luego hay que dejarlo un tiempo estabilizando, porque lo que os contaba, como es tan reactivo el pergamino, si tú nada más haber hecho todo este proceso lo pones en la intemperie y le quitas el tablero, a los 2 días te vuelve a hacer así. Entonces lo tenemos luego bastantes días ahí entre secantes, un poco para que vaya recuperando su forma. Y luego lo siguiente que hacemos, en este caso, es, bueno, si tiene sellos, sobre todo los sellos de cera, hemos tenido que limpiarlos porque estaban muy sucios. Esto, por ejemplo, se ve en las fotos del antes y el después, que no sé si están ya, pero van a estar en la televisión que está puesta en la sala. Es muy espectacular, tenía muchísima suciedad y entonces ahí sí que con unos hisopos, que es un palito con un algodón y una disolución de agua y alcohol, hemos ido limpiando y la verdad es que han quedado maravillosos y además se vuelve a salir otra vez todo el relieve que tenían y han quedado muy bien. Entonces, después de limpiar también los sellos, en algunos casos las uniones de los sellos a los documentos, porque son sellos que penden del documento, iban unidos con un enlace de hilos de seda, de colores, que son muy delicados. Es muy habitual que esos sellos se hayan perdido, porque claro, los hilos de seda con el tiempo pues, se deterioran muchísimo.
Aún así, en esta exposición tenemos algunos que están muy bien conservados. Entonces, también en ocasiones hemos tenido que restaurar esos enlaces con los hilos de seda para bueno, dejarlos un poco, reordenar un poco los hilos, volver a colocarlos. Y cuando ya tenemos todo ese proceso terminado, lo siguiente que hacemos es hacerles unos montajes de conservación para que el documento se exponga, primero como con un marco que realce aún más su belleza, si cabe, que ya son muy bonitos, y luego además para protegerlos del exterior. Entonces les hacemos unos montajes con cartón de conservación que tienen una base y tienen un passepartout alrededor y van metidos en una funda de un material que se llama Mylar, que es de poliéster, para aislarlo un poco del exterior. No es lo ideal porque produce reflejos y sería mucho mejor que no lo tuviera, pero tenemos que hacerlo por cuestiones de conservación. Y entonces una cosa fundamental es que el pergamino no está pegado con nada al montaje. Lo que está sujeto al montaje es la funda transparente en la que van metidos. Esa funda va sujeto con unas esquineras al propio montaje que no se ve, porque eso está todo tapado con el passepartout. Pero el pergamino dentro de la funda está suelto, o sea, no le añadimos nada ni lo pegamos de ninguna manera. Y los que tienen sellos, luego les hemos hecho unos montajes tipo caja que tienen grosor y entonces hemos horadado la forma del sello y hemos encajado los sellos dentro para que también estén protegidos. En concreto, los 2 de cera, que tenían alguno de ellos un grosor así y súper irregular, eso fue un trabajazo hacer ese... Tú lo ves desde fuera y dices, qué bonito, pero si imaginares lo que hay ahí debajo, las capas que hay de cartón pluma adaptándose a los diferentes relieves para que el sello esté fijo, pero se pueda ver también. Claro. O sea, tenemos que conjugar la conservación del documento, que se pueda manejar bien, pero que a la vez esté lo más protegido de las condiciones exteriores, porque son documentos muy delicados. Cuanto menos tiempo estén expuestos, mejor, y ya que van a estar expuestos, por lo menos que tengan una barrera frente a los agentes externos, los cambios de humedad, de temperatura, porque los pergaminos son muy sensibles a eso. Y en este tipo de edificios antiguos es muy difícil controlar eso. Entonces, aunque nosotros tenemos medidores, constantemente estamos viendo las variaciones de humedad, de temperatura, pero se producen invariablemente, es imposible que no se produzcan, entonces tenemos que controlarlo todo el tiempo, observar los pergaminos y bueno, no van a estar mucho tiempo expuestos y creemos que con esos montajes y esas protecciones van a estar bien, bueno, aparte que luego están dentro de una vitrina con un cristal que también los aísla del exterior. Y ese ha sido un poco más o menos todo el proceso de lo que han llevado los pergaminos. Es un trabajo muy laborioso, es trabajo de chinos, como se diría comúnmente, pero muy, muy cuidado, muy mimado, ¿no? Por así decirlo. Sí, sobre todo lo más importante en la restauración, que yo creo que es algo que la gente tiene que tener un poco, eso es una profesión muy desconocida, nuestra profesión, es que para nosotros lo más importante es el respeto a la obra. O sea, un restaurador nunca tiene que dejar su firma, nunca tiene que hacerlo bonito. Nosotros lo que tenemos que hacer es frenar el deterioro y evitar que se deteriore más, pero evitar añadirle cosas que no tienen que estar, si no hay más remedio que hacerlo, porque a veces hay que hacerlo, que sea siempre de materiales de calidad de conservación, lo más neutros posibles, que sean reversible todo lo que hagamos y si hace falta se pueda volver a quitar. Pues, por ejemplo, en este caso de los pergaminos, no buscamos una lisura perfecta, simplemente rehidratar el pergamino que mantenga su formato original, que se pueda leer, porque al final lo que importa en un documento es el contenido que tiene. Aparte que estos encima tienen una belleza. Pero un restaurador está para ayudar a conservar de la manera más cercana posible a su estado original ese documento y hacer lo mínimo imprescindible para que el deterioro no vaya más y para, pues, por ejemplo, en este caso hay que rehidratar el pergamino, eso es inevitable, pero pues eso lo hacemos con un proceso inocuo que el pergamino ni siquiera se moja, él mismo capta la humedad que necesita sin más. Entonces, bueno, intentamos ser lo más respetuosos posible y actuar lo mínimo posible. En este caso decías que no ha sido muy necesario porque estaban bastante bien conservados, pero ¿con qué te has enfrentado tú aquí en este archivo como restauradora o en tu carrera profesional? ¿Qué ha sido lo más duro que te ha llegado a las manos? Es que es increíble porque yo llevo ya años y todavía veo a veces el estado inicial y el final, ¿no? Porque hacemos las fotos del estado inicial y el final. Sí. Y todavía yo alucino cuando lo veo, porque, por ejemplo, tenemos agentes muy destructivos. Por ejemplo, una de las cosas más peligrosas que para la documentación es el ataque de hongos, de microorganismos. Cuando un documento, y sobre todo esto ocurre en documentos de papel, cuando un documento se moja y está expuesto a temperaturas elevadas
en 48 horas, por ejemplo, si ahora se inundara esto y no hiciéramos nada, en 48 horas tendríamos los documentos atacados por hongos. Y entonces los hongos lo que hacen es que van alimentándose de la cadena de celulosa que constituye la estructura del papel y la van destruyendo. Entonces el papel se empieza a quedar como algodonoso y se acaba deshaciendo. O sea, esto que vemos a veces en las películas, un documento que se pulveriza, realmente existe. Porque eso además, el problema de los documentos es que no ocurre un factor solo. Siempre viene acompañado de una combinación de factores, porque normalmente además tienen ataque de insectos. Los insectos, en los papeles antiguos, están compuestos por materia orgánica. Los aprestos que llevan para poder escribir son unas colas de origen animal, son gelatinas. Entonces eso está muy rico, a los animales les encanta. Entonces normalmente después de un ataque de hongos suele haber ataque de insectos también, hay ataques de roedores. Pero luego si con eso no tuviéramos bastante, uno de los factores más destructivos es el propio documento, porque las tintas, que mira, precisamente Alejandro mencionaba lo de las agallas de roble, que lo vais a ver en la exposición, las tintas a lo largo de muchos siglos en la antigüedad, antes de llegar al papel moderno y a la escritura moderna del siglo XIX, estaban hechas a base de metales, se llaman tintas metaloácidas, metalogálicas, depende, podían ser de hierro, de cobre. ¿Qué pasa? Que en esas recetas los metales y la composición de esas recetas, si no están bien equilibradas, porque cada escribano se hacía su propia tinta, combinado con el paso del tiempo, con los efectos de la contaminación, de la luz, de la humedad, del calor, se oxidan, los metales se oxidan, entonces las tintas se oxidan. Y las tintas, cuando empiezan a oxidarse, van comiéndose el papel, van destruyendo el papel, lo queman. O sea, yo he visto papeles quemados, negros completamente, no existe caja de texto, se ha deshecho. Es muy diferente el tipo de deterioro que produce una tinta oxidada con el que produce un hongo, pero el resultado es el mismo, es que eso desaparece. Entonces, yo me he encontrado con documentos absolutamente atacados por hongos, por insectos, por oxidación de tintas. Entonces, claro, aquí es donde hay que valorar. Nosotras siempre, como restauradoras, podemos reconstruir el soporte. Yo puedo hacer papel, puedo injertar papel, puedo añadir papel donde se ha perdido, pero lo que nunca vamos a poder hacer es reintegrar el texto. Es una norma. O sea, la restauración de documentos es muy diferente a la restauración de pintura, por ejemplo, porque un documento no tiene una finalidad estética en principio, tiene una finalidad de contener un texto, un mensaje. Entonces, cuando ese mensaje se ha perdido en un manuscrito, yo no puedo volver a escribir, porque puedo cambiar completamente el sentido, sobre todo las escrituras de hace siglos, que un solo trazo te cambia el sentido de una palabra. Eso es algo que no se hace jamás en documento gráfico. Si se pierde el texto, se ha perdido. Yo puedo reconstruir la forma de la hoja o devolver la parte de la hoja que se ha perdido para que ese documento se pueda volver a manejar y lo que ha quedado se pueda seguir leyendo. Yo puedo frenar el deterioro, puedo desinfectar los hongos, puedo reaprestar ese papel para que vuelva a tener consistencia otra vez. Puedo utilizar un cierto tipo de sustancias para frenar la oxidación de las tintas. Puedo laminar las hojas con un segundo soporte para darle fuerza porque está muy débil y para que no se te deshagan las manos. Podemos hacer virguerías, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero el texto que se ha perdido nunca se puede recuperar. Si se trata de un texto de imprenta y es diferente, porque siempre puede haber otro ejemplar. Entonces se puede adjuntar una imagen, una fotocopia, siempre puedes adjuntar una imagen, pero el texto tú nunca lo vas a reconstruir. Pero me he encontrado, de hecho, mira, ahora mismo estoy trabajando en un documento que es precioso, es un documento de pergamino miniado, pero que es el mayor ataque de hongos que yo he visto en mi vida. Hasta el punto que es muy curioso, porque se han comido toda la parte de la caja de texto, pero han dejado intactas las orlas. Este es un documento muy rico, que todas las orlas alrededor de la caja de texto está decorada con pigmentos de colores vivos, es impresionante. Pero ¿qué pasa? Que eso son pigmentos minerales. Y el reapresto del documento es de carácter orgánico, como os he dicho. Entonces, a los insectos y a los hongos no les gusta lo inorgánico. Entonces, han evitado toda la parte donde están los pigmentos de color y se han ido a las zonas de la caja de texto entre las letras, que es lo que se han ido comiendo. Entonces, yo ahí estoy... Es un trabajo que me está llevando mucho tiempo y, bueno, espero poder terminar algo algún día, porque aquí estamos siempre haciendo un montón de cosas a la vez. Pero es de los ataques de hongos más grandes que yo me he encontrado. O sea, estaban destrozados los soportes. Es interesantísimo este tema. Me encanta. Es que es una profesión preciosa y además lo bueno de esta profesión es que
cada día te encuentras algo diferente. Por mucho que tú hayas estudiado y te hayas encontrado diferentes casos, te llega otro que te rompe los esquemas. Y lo que sobre el libro funciona, a lo mejor luego en ese momento no sirve para ese documento. Entonces muchas veces tienes que estar pensando qué le puedo hacer, o a veces también tienes que rectificar, porque somos humanos y nos equivocamos. A veces en un momento dado podemos hacer un injerto con un papel o una laminación y ver que crea una tensión, entonces se elimina, porque es lo que os digo, siempre tenemos que utilizar métodos que sean reversibles. Entonces, si en un momento dado vemos que eso no ha funcionado, se quita. Y a veces es mejor no hacer nada. En ciertas ocasiones, porque a veces se puede pecar de querer hacer mucho, ¿no? Y querer dejar eso, pero es verdad que en ciertas ocasiones, si no tienes la seguridad de que eso va a funcionar, si no tienes la seguridad de que esa tinta a lo mejor no se te vaya a correr, si no tienes... Es mejor no actuar, simplemente protegerlo para frenar el deterioro, porque aquí trabajamos mucho las protecciones de conservación. Cajas de conservación, fundas de conservación, que hacemos nosotros a medida para los documentos, con materiales específicos que han pasado una serie de test, que no tienen sustancias ácidas nocivas, que están pensados para durar durante muchos años y para no aportar ninguna sustancia nociva al documento. Entonces, la mayoría del trabajo de este archivo consiste en proteger la documentación que tenemos para evitar que se deteriore, porque es inabarcable. O sea, podríamos estar restaurando 50 generaciones de restauradores y nunca te dejaríamos de tener trabajo aquí. Entonces, claro, hay que seleccionar muy bien qué es lo que se restaura. La restauración es un trabajo muy caro y muy lento. Entonces, normalmente casi todo se lo lleva lo que va a ir a exponerse. Eso siempre va a pasar por un taller de restauración. O documentos que son muy valiosos por su valor documental o por su estética. O documentos muy demandados por los investigadores. Hay diferentes formas de seleccionar qué es lo que baja en taller de restauración, pero lo que baja en taller de restauración es un 1%, no sé, eso es un porcentaje tan mínimo de todo lo que hay en un archivo, que es que si yo abriera ahora mismo todas estas cajas, seguramente en casi todas encontraría algún documento al que me gustaría hacerle algo, pero es que es imposible. Es imposible. Sería trabajo para siempre. Es imposible, No tendrías tiempo material. Entonces, bueno, hay que, sobre todo, proteger. Procurar que las condiciones ambientales sean lo más adecuadas posibles, evitar cambios bruscos de temperatura y humedad, que esté todo protegido en cajas, que los materiales de las cajas sean materiales adecuados. Si vemos un pergamino muy grande que está plegado, metido en una caja, pues se saca, se hace este proceso que os he contado, se guarda en una funda especial de conservación que a su vez va a una carpeta, que a su vez va a un planero, que a su vez va a un depósito. O sea, hay muchas capas de protección, aunque a lo mejor a ese documento en sí luego no le hagamos nada más, pero por lo menos ya sabes que está protegido y que no se va a deteriorar más, que al final es un poco la labor global de un archivo, que es conservar lo que ya tienes. Luego ya lo que puedas restaurar o no, pues ya es más complicado. Muy bien, María, pues muchas gracias. De nada. Un minucioso trabajo de restauración en el que el mayor de los logros es pasar desapercibido.